Hola y bienvenido. En este video se realizará un estudio cinético de la descomposición del peróxido de hidrógeno a partir de la catalasa que se encuentra presente en papa criolla y la combustión de la sacarosa pura y la sacarosa mezclada con cenizas. Para esto será necesario a modo de contexto definir brevemente qué es cinética química, qué factores se deben tener en cuenta para hacer un estudio cinético de una reacción química, qué es una enzima y cómo actúa en las reacciones químicas biológicas, cómo es particularmente la estructura y función de la enzima catalasa, dónde se encuentra y cómo actúa en la reacción química de descomposición del peróxido de hidrógeno. Cuando la naturaleza de los enlaces químicos entre átomos y o moléculas se modifican, se dice que ocurrió una reacción química. La tendencia de las moléculas a reaccionar es multifactorial y se puede analizar desde dos grandes componentes, termodinámicos, como la transformación de energía traslacional en energía vibracional y en algunos casos radiación electromagnética, la generación de entropía interna y externa, la espontaneidad del proceso, las variables y estado físico de los reactivos y los diferentes mecanismos de reacción, y probabilísticos que se estudian a partir de la mecánica cuántica, como la distribución de densidad de carga, polarizabilidad, la velocidad con que se mueven las moléculas de los reactivos y la frecuencia con que chocan. La cinética química radica esencialmente en cómo el conjunto de factores mencionados anteriormente afectan la velocidad de transformación de productos en reactivos, planteando en qué proporción la velocidad de producción de reactivos depende de las concentraciones de las especies reaccionando, dejando así cinéticas independientes de la concentración de los reactivos y dependientes de aquella de uno o más reactivos, llamadas cinética de orden 0, 1 y 2 o más, respectivamente. Cada reacción química posee, además de variables termodinámicas características, posibles formación de intermediarios de reacción, dependiendo de qué tan complejo resulte su mecanismo de reacción. Asimismo, el paso de reactivos a productos no se da por un único mecanismo de reacción, y cada etapa del mecanismo de reacción cuenta con la necesidad de una fuerza impulsora para llevarse a cabo. En este caso, energía proporcionada a los átomos que les permita salir de los pozos de potencial en que se encuentran inmersos, esta última llamada energía de activación. Para realizar un estudio de cinética química se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La rapidez característica de una reacción de interés, si es rápida o lenta, si dicha rapidez depende de la temperatura, de la formación de uno o varios intermediarios de reacción y de su estabilidad, qué paso del mecanismo de reacción resulta el limitante de velocidad de reacción, si existe una única ruta que lleve de reactivos a productos, cuál es la fase más apropiada para llevar a cabo la reacción, la posibilidad de acelerar la reacción mediante el empleo de catálisis y si hay transporte de energía o materia relevante para el análisis de la rapidez a partir de gradientes generados. Para el caso de la reacción que se estudiará, la descomposición del peróxido de hidrógeno es una reacción lenta en condiciones normales de temperatura y presión. Consiste en la dismutación del compuesto, es decir, su simultánea oxidación y reducción, en agua líquida y oxígeno molecular en estado gaseoso. Es exotérmica. Tiene una energía de activación de 75 kilojulios por mol, pero con la catálisis realizada con la enzima catalasa, esta disminuye a 7 kilojulios por mol. La catálisis es la disminución en la energía de activación de una reacción química al proporcionar un mecanismo de reacción distinto al de la reacción original. Puede ser homogénea o heterogénea dependiendo de si los reactivos y el catalizador se encuentran en una misma fase o no. En el caso particular de la catalasa, es una catálisis enzimática o mediada por una molécula biológica llamada enzima. Una enzima es una proteína. Una proteína es una secuencia de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, cuyo orden determina su estructura primaria, la interacción mediante enlaces de hidrógeno y otras interacciones intermoleculares de los diferentes grupos funcionales que identifican a los aminoácidos, como los grupos disulfuro de las cisteínas, da origen a su estructura secundaria de lámina beta plegada o hélice alfa. La interacción entre estos segmentos laminares o helicoidales da origen a la estructura terciaria y la agrupación de dos o más cadenas de aminoácidos, a veces
con complejos de coordinación como el complejo hemo presente en la hemoglobina dan origen a la estructura cuaternaria. Una proteína, para ser enzima, debe de tener un sitio activo, generado mediante la forma de plegado de la misma, donde se posiciona el sustrato para la catálisis. Al final de la reacción, como característica propia de un catalizador, no necesariamente solo de un catalizador biológico como una enzima, debe retornar a su estado original. La catalasa es una enzima cuya estructura cuaternaria se caracteriza por pliegues específicos de cadenas de entre 500 a 526 aminoácidos, alrededor de un complejo de coordinación hemo tipo B. Forma parte de un grupo de enzimas llamadas peroxidasas cuya función es disminuir la concentración de peróxido de hidrógeno producto de la respiración celular y otros procesos a nivel de la célula mediante la primera reacción que se ve aquí a la izquierda, donde A es un sustrato orgánico que se oxida a expensas de la reducción del peróxido. Particularmente para la catalasa, A viene siendo oxígeno molecular, unido a dos moléculas de hidrógeno en la izquierda y libre como gas en la derecha. Tres aminoácidos resultan clave para el papel biológico de esta enzima. La forma en la que se pliega hace que se forme un canal hidrofóbico que facilita la entrada del sustrato. Un hidrógeno del sustrato se une al átomo de hierro del complejo de coordinación hemo-B, similar al que se puede encontrar en la hemoglobina, que es otra proteína, colindando con el primer y segundo aminoácido en el sitio activo, el imidazol histidílico y la arginina, o por sus siglas ARG, y un tercer aminoácido que es la tirosina en su forma aniónica, el tirosinato, cuya función es estabilizar los estados de oxidación del hierro durante la reacción. Cuando la reacción inicia, el peróxido de hidrógeno se une al centro férrico de la catalasa. El imidazol histidílico actúa como una base aceptando un átomo de oxígeno del peróxido de hidrógeno que está unido al hierro al átomo de oxígeno saliente para formar el intermediario llamado compuesto 1, con un doble enlace entre el hierro oxidado de estado de oxidación más 4 y el oxígeno, y luego da lugar una ruptura heterolítica en el enlace oxígeno-oxígeno. La ruptura heterolítica requiere una separación significativa de carga positiva y negativa en el estado de transición, facilitada por los dos aminoácidos como se ve en la imagen intermedia del lado derecho, liberando la primera molécula de agua. Luego, una segunda molécula de peróxido entra al sitio activo, el compuesto 1 reacciona con ella y se libera una segunda molécula de agua y oxígeno gaseoso, devolviendo al hierro a su estado de oxidación original de +3, para iniciar la descomposición de otras dos moléculas de peróxido con la enzima en el estado inicial sin sufrir modificaciones. Ya habiendo proporcionado el contexto planteado al inicio del video, vamos al tema de estudio del día de hoy. La cinética química de la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno a partir de la catalasa obedece una cinética de orden 1 cuando la concentración de peróxido es baja. Cuando esta concentración es alta, sin embargo, obedece una cinética de orden 0. Una cinética de orden 1 en química indica que la velocidad con que aumenta la concentración de producto en función del tiempo es proporcional a la concentración de producto en un tiempo determinado multiplicado por una constante cinética K. Cuando se resuelve esta ecuación diferencial utilizando como límites de integración la concentración inicial y el tiempo t a la izquierda y tiempo 0 y el tiempo t a la derecha, se obtiene la forma integrada de esta ecuación. Una cinética de orden 0 que se da cuando los sitios activos de la enzima están saturados al inicio, cuando la concentración de peróxido es máxima, se representa de manera adecuada mediante la llamada ecuación de Michaelis-Menten, donde el cambio en la concentración en un tiempo determinado es equivalente al negativo del cociente entre una constante K sub 2 multiplicada por la concentración del sustrato y una más una constante K sub 1 multiplicada por la concentración de sustrato diferentes y propias de cada reacción química halladas de manera empírica. La constante K depende de la temperatura. La diferencia de energía libre entre el estado de transición y los reactivos y una función adicional debida al efecto túnel, la cual para fines del estudio no se tendrá en cuenta. Dos modelos matemáticos para estimar la magnitud de la constante son el modelo de Arrhenius y el modelo de Ergin-Polanyi.
donde se evidencia el efecto de constantes físicas y variables termodinámicas como la entalpía, entropía, la energía de activación de la reacción y la constante de Planck. Como materiales para el montaje experimental se utilizaron vinagre blanco, alcohol etílico al 70% en volumen, soluciones de catalasa preparadas con agua destilada y el alcohol al 70% en volumen como solventes en frascos separados. Un recipiente con agua común que fungió como termostato para disminuir fluctuaciones de temperatura, un recipiente de vidrio donde ocurrió la reacción, un recipiente de plástico de sellado hermético con un hueco en el costado lateral reforzado con silicona debido a que al momento de perforar el hueco se fracturó parte de la superficie del frasco, mangueras de infusión y acoples adaptados para el experimento, jeringas rotuladas desde donde se dispensaron los reactivos, una probeta plástica, un teléfono celular y un aplicativo de medición llamado Firefox. El teléfono celular fungió como sensor de presión a partir de la utilización de su barómetro incorporado y el aplicativo Firefox, y se monitorizó el aumento de presión que generó la difusión del oxígeno molecular gaseoso transferido desde el recipiente de reacción hasta la cámara donde se encontraba el celular, generando cuando reaccionaron el peróxido de hidrógeno y la enzima catalasa. El sello hermético de la cámara era a presión. Se accionaba con la prensa que tenía en la tapa, mojando un poco el caucho para mejorar el efecto de vacío, y previo al experimento se corroboró que las fugas de gas fuesen mínimas. En principio se adicionaron 5 mililitros de peróxido al 4% en volumen en un recipiente acondicionado con dos orificios donde se unieron una aguja de jeringa, la cual permanecía fija y se enroscaba y desenroscaba según hubo necesidad de rellenarla de solución de catalasa, y el acople de mangueras para infusión de medicamentos obtenido en una droguería. Luego se procedió a cerrar el frasco y se colocó una pesa encima de la cámara que contenía el celular para evitar que saliera expulsada por la presión que el oxígeno producido ejerciera. Se midieron 5 mililitros de la solución de catalasa obtenida macerando cubos de papa criolla cortados y pelados previamente y mezclándolos con agua destilada comercial. Se añadieron al recipiente inmerso en el baño de agua y se evidenció burbujeo y un aumento progresivo de la presión medida por el celular, propiciado por el inicio del ingreso de oxígeno a la cámara. La reacción se llevó a cabo en un lapso de entre 3 a 5 minutos con agitación constante hasta que no se evidenció más producción de burbujas y la presión en el frasco se mantuvo relativamente constante. La gráfica obtenida de presión en función del tiempo se ajustó por medio de la herramienta Solver de Excel a la ecuación empírica que se evidencia aquí en términos de presión, y se tomaron los primeros 1000 datos del ajuste, que fueron los que mejor se asemejan a los datos experimentales. La gráfica de ajuste corresponde a aquella de color naranja y la gráfica experimental es aquella de color verde. La velocidad máxima de reacción, recordemos, resulta de la multiplicación de la constante de velocidad por la concentración inicial de peróxido cuando el tiempo tiende a cero, por lo que la celda rotulada como P es la introducción de la ecuación empírica. Se establecen en principio valores arbitrarios de K y P submax y se establece una columna error, donde se calcula el error absoluto entre la columna P y la presión medida por el sensor de presión del celular en la cámara. Lo que finalmente hace Solver es ajustar los parámetros P submax y la constante cinética K en aras de minimizar los valores de error absoluto para cada valor de presión medido y calculado. Para el peróxido de hidrógeno que aparece en el video, que reporta una concentración de 4% en volumen, se obtiene un valor de 0,375 hectopascales de presión máxima y una constante cinética de 0,00570, con lo que la velocidad máxima de producción de oxígeno gaseoso, producto de estas dos anteriores, resulta en 0,00214 hectopascales por segundo. Para evidenciar el efecto de la concentración de peróxido en el valor de velocidad máxima, se adquirieron botellas adicionales de concentración reportada de 3% y 3,6% en volumen. Para el caso de la concentración de 3,6% en volumen, se obtuvieron valores de 0,363 hectopascales de presión máxima, una constante cinética de 0,00549 para una velocidad máxima de producción de oxígeno gaseoso de 0,00199 hectopascales por segundo. Para el caso de la concentración de 3% de la gráfica, se obtuvieron valores de 0,344 hectopascales de presión máxima, con una constante cinética de 0,00501
para una velocidad máxima de producción de oxígeno gaseoso de 0,00172 hectopascales por segundo. Como se dijo anteriormente en la parte inicial de la gráfica, donde la concentración de peróxido tiende a valores máximos, se establece una cinética de orden 1 dependiente de la concentración de peróxido. Viendo el experimento, se cumple la velocidad de producción de oxígeno gaseoso, disminuye si la concentración inicial del mismo es menor y viceversa. La sustitución del agua por etanol como medio de reacción altera profundamente el entorno físico-químico de la enzima catalasa, modificando parámetros como la constante dieléctrica y la capacidad de formación de puentes de hidrógeno del solvente. El agua, con una constante dieléctrica de aproximadamente 78.5 a temperatura ambiente, solvata especies cargadas mediante una red organizada de esferas de hidratación. Al cambiar el medio a etanol, un solvente con una constante eléctrica cercana a 24.3 y una menor polaridad debido a la presencia de su grupo etilo hidrofóbico, se disminuye la capacidad del entorno para estabilizar dipolos y cargas netas. La formación del complejo 1 y el estado de transición altamente polarizado que lo precede dependen estrictamente de la transferencia de protones en el sitio activo de la enzima, el cual está regulado por la proximidad e interacciones intermoleculares de los aminoácidos de imidazol histidílico, arginina y tirosina. El estado de transición presenta una separación de carga y una polarización extremas, donde la histidina distal actúa como un catalizador ácido-base general y el residuo de arginina asiste en la orientación y estabilización de la densidad de carga negativa del grupo saliente, es decir, el agua que se desprende. Cuando una reacción se lleva a cabo en un medio acuoso, las moléculas de agua contribuyen a un entorno de alta polaridad y la red de puentes de hidrógeno necesarios para estabilizar la separación de cargas en dicho estado de transición. Sin embargo, al introducir etanol en el sistema, su menor constante dieléctrica disminuye el apantallamiento electrostático del medio, lo que desestabiliza energéticamente las cargas localizadas y los dipolos transitorios que se generan en el centro hemo. Al carecer de la estabilización energética que se proveía en el medio acuoso, la barrera de energía de activación para la formación del complejo 1 se eleva de manera significativa, provocando que la actividad de la catalasa decaiga con una constante cinética de 0,00369 y, consecuentemente, una presión máxima de 0.285 hectopascales y una velocidad máxima de producción de oxígeno gaseoso de 0,00105 hectopascales por segundo. Luego, para evidenciar el efecto del pH, retomando un poco de lo que se habló respecto a la estructura de las proteínas y enzimas, el pH modifica la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que establece la catalasa, con lo que ocurre el fenómeno llamado desnaturalización. El aumento en la concentración de iones hidronio, por ejemplo, altera las cargas eléctricas de los grupos funcionales de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos e irrumpe las interacciones de tipo eléctrico y los puentes de hidrógeno que mantienen el plegamiento tridimensional de la proteína. Como la actividad catalítica de una proteína depende estrictamente de esta estructura específica, la velocidad de producción de oxígeno disminuye al perderse la conformación funcional del sitio activo. En el corazón de la enzima, la desnaturalización distorsiona el canal hidrofílico y la posición del imidazol histidílico, la arginina y la tirosina, con lo que se bloquea físicamente el acceso del peróxido al grupo hemo, la estabilización de los estados de oxidación del hierro del grupo hemo y se pierde el efecto catalizador de la ruptura heterolítica del enlace oxígeno-oxígeno del peróxido. El aumento del pH producido por la adición de ácido acético disminuyó los valores de presión máxima, constante cinética y velocidad máxima de producción de oxígeno gaseoso originales del peróxido de hidrógeno en concentración 3% en volumen a 0.211 hectopascales, 0.0046 y 0,000971 hectopascales por segundo respectivamente. Como experimento adicional, se analizó el efecto de la combustión de la sacarosa o azúcar de mesa en condiciones normales y en conjunto con óxidos alcalinos presentes en la ceniza. Al intentar iniciar la combustión de la sacarosa utilizando una fuente de calor convencional como un encendedor, se observa que el material únicamente experimenta fusión, ebullición y una posterior caramelización, sin llegar a generar una llama sostenida.
Este fenómeno ocurre debido a que la energía de activación necesaria para que las moléculas de sacarosa reaccionen con el oxígeno atmosférico es considerablemente alta y la energía en forma de calor aportada por una llama simple es insuficiente para romper los enlaces moleculares de manera eficaz y rápida. Sin embargo, al incorporar cenizas provenientes de la quema de hojas secas o madera al azúcar, la mezcla se enciende con facilidad y mantiene una combustión constante. Es en este punto donde los compuestos presentes en la ceniza intervienen de manera fundamental como catalizadores del proceso. Para comprender este comportamiento termodinámico es necesario analizar primero la composición de las cenizas. Durante su ciclo de vida, las plantas absorben diversos minerales del suelo. Al someter las hojas secas a un proceso de combustión, la materia orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y nitrógeno se volatiliza, dejando un residuo inorgánico sólido. Este residuo es particularmente rico en metales alcalinos y alcalinotérreos, destacando la presencia de potasio, calcio y magnesio. Dependiendo de las condiciones de temperatura y de la exposición al oxígeno durante la quema original, estos metales se estabilizan en forma de carbonatos, como el carbonato de potasio, o de óxidos alcalinos, tales como el óxido de potasio o el óxido de calcio, siendo estos últimos los principales agentes activos en la catálisis. La acción de estos óxidos alcalinos es de catálisis heterogénea. El objetivo primario es facilitar la ruptura de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno de la sacarosa para permitir su oxidación, como ya se mencionó. Cuando el azúcar se funde por el contacto inicial con el calor, interactúa íntimamente con los óxidos de la ceniza. Los iones metálicos con carga positiva interaccionan fuertemente con los átomos de oxígeno de la molécula de sacarosa, los cuales poseen una alta densidad electrónica y desplazan la nube de electrones de la molécula orgánica, generando una tensión estructural que debilita significativamente sus enlaces internos. Con esto, la energía de activación del sistema disminuye, permitiendo que la energía en forma de calor inicial aportada por el encendedor sea suficiente para llevar a cabo la reacción de combustión completa, descrita por la ecuación estequiométrica de la diapositiva. Finalmente, como referencias tenemos las siguientes fuentes por si deseas profundizar sobre alguno de los conceptos tratados en este video. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Me despido y hasta la próxima.